Amamos a Jesús. Amamos a las personas. Amamos adorar. Somos su iglesia. Nuestra casa, el mejor lugar de adoración. Iglesia, la puerta in-house. Estamos terminando ya hoy con este tema que quiero recordar una parábola donde se menciona una mesa servida y donde hay diferentes vasos y dice que hay unos vasos de barro que son utilizados para muchas cosas, pero hay unos vasos que son finos y entonces esos son los que se usan para las ocasiones especiales. Vasos de honra es eso. ¿Cómo podemos ser unos vasos preciosos para los ojos del Señor? Porque en esos vasos es donde Él va a depositar su gloria, su espíritu. Entonces venimos aprendiendo cómo ser vasos de honra y hoy terminamos con esta serie y espero que le guste el mensaje de hoy, pero más que gustarle, que le sea de provecho para su vida, llévelo a la práctica. Somos una iglesia que siempre va a invitar a que no nos quedemos solamente con el conocimiento, sino que lo volvamos vida en nosotros real. Bien, año 1945, la película Una sombra en mi ojo, no sé si ya la vieron, relata uno de los capítulos más trágicos de la Segunda Guerra Mundial. Y fue cuando por un error, un escuadrón de pilotos bombardea una escuela de niños cuando su objetivo era el cuartel de la Gestapo en Copenhague. ¿Usted se imagina el error de estos pilotos? Confundieron su objetivo militar y terminaron bombardeando una escuela llena de niños. Una sombra en mi ojo se llama. Y hay una escena que es el corazón de la película. Está la hermana Teresa, una novicia, y la dejan encargada de terminar una clase. Está más o menos con 30 o 40 niños entre unos 7 y 9 años. Y entonces ella les está enseñando a los niños sobre los milagros y sobre cómo Dios opera milagros y hace cosas increíbles en la vida de las personas. Entonces surge una pregunta. Alguien dice por allá, ¿Dios puede hacer lo que sea? Le preguntan a la novicia Teresa. ¿Quién preguntó? Rickmore. Rickmore era una niña de más o menos unos 7 años. Era como la más inquieta del salón, la más preguntona. Siempre en una clase hay una que pregunta todo el tiempo. Me encanta. Entonces dice Rickmore a Teresa, Dios puede hacer lo que sea, y Teresa le dice sí, con firmeza. Y le pregunta a Rickmore, ¿aún cuando está dormido? Y le dice Teresa, Dios nunca duerme. Dice la pequeña, ¿y cómo hace para mantenerse despierto? Entonces dice Teresa, bueno, a veces, de vez en cuando nada más, casi nunca, algo podría distraerlo. Entonces Teresa hace un ejercicio y les dice, miren, tomen todos sus lápices y déjenlos caer al piso, a la 1, a las 2 y a las 3, y todos los lápices caen. Dice, ahora recójanlos, y los niños se agachan y recogen sus lápices. Entonces Teresa dice, ven,
Eso nos llevó 3 segundos. Y 3 segundos en los que ustedes dejaron de mirarme a mí por estar pendientes de sus lápices. Y explica que las horas, los minutos y los segundos de Dios son diferentes a los nuestros. Que un día para Dios puede ser 100 años tal vez nuestros, o un segundo para Dios tal vez es un año. Entonces dice Teresa a los niños, así que si apartas la vista 1 o 2 segundos, podría él ya no estar. Entonces dice Rickmore, así que si a Dios se le cae el lápiz y aparta la vista, ¿serían como 2 años? ¡Ups! Creo que tenemos mala suerte. Dios debe estar tomando una siesta en esta época y podría durar 100 años. Pero ¿y si la siesta es más larga? Podría ser más tiempo, dice ella angustiada. Estaban en medio de la guerra, una circunstancia difícil. Y ella decía, wow, si por un instante Dios se distrae y se olvida de nosotros, pueden pasar 100 años y entonces, ¿será que yo alcanzo a salir de esta situación y verlo? Una niña. Y no pierda de vista este siguiente personaje. Henry, otro pequeño, estaba sentado al lado de ella y la estaba escuchando. Este pequeño había perdido el habla y estaba esperando que Dios hiciera un milagro con su voz. Bien. Teresa, la novicia, se flagelaba. Se encerraba en un cuarto y se golpeaba. Pensaba que si pecaba, lo hacía intencionalmente y después iba y se flagelaba. Pensaba que si pecaba, ella iba a llamar la atención de Dios. Entonces Dios se enojaría con ella por su pecado y la castigaría. Y entonces Teresa sabía que Dios existe. Teresa tenía esa lucha. Teresa, siendo una novicia, estaba en búsqueda de ese Dios de misericordia, ese Dios en el que ella creía, pero que no podía verlo en medio de las circunstancias del sufrimiento de la guerra. Qué difícil era para Teresa entender por qué Dios permitía que estos pequeñitos judíos sufrieran de esa manera. Un tema serio y profundo. Le pregunta un día Teresa a la Madre Superiora: Madre, ¿qué a Dios no le interesan los humanos? Y la Madre Superiora le contesta: Dios a veces no evita el sufrimiento, pero Él siempre ofrece su consuelo. Y entonces dice Teresa: y si pierden su fe, entonces no les queda nada más. Y le contesta la Madre Superiora: así es. Si pierden su fe, no les queda nada más. Resulta ser muy humano que ante ciertas circunstancias nos preguntemos por qué Dios no hace nada. Aún podemos llegar a dudar de Él, tal vez no de su existencia, pero sí de su bondad y de su amor. Ese era el conflicto de Teresa, sobre todo cuando pareciera que a Dios se le cayó el lápiz. Y se olvidó de nosotros. Y todo indica tal vez que Él no va a llegar a tiempo. Y aunque sabemos que Dios nunca duerme, podríamos llegar a pensar que Él se distrajo por unos segundos y volteó su rostro de nosotros. No somos ajenos a ese sentimiento cuando tenemos que sufrir, cuando nuestras circunstancias alrededor nos hacen preguntarnos: Dios, ¿qué pasa? Como con estos niños judíos, pequeñitos, judíos sufriendo. Resulta ser humano preguntarnos por qué Dios no hace nada. Si Dios existe, entonces, ¿por qué prosperan los malvados, por ejemplo? Esa es una pregunta que siempre nos hacemos.
los cristianos. Si yo elegí el buen camino, ¿por qué yo veo que a mí se me complican las cosas, pero a los que hacen lo malo prosperan, Dios? No entiendo. ¿Acaso se te cayó el lápiz y te olvidaste de mí? Esta es una pregunta frecuente para quienes nos abruma la injusticia social. A mí me abruma la injusticia. A mí me duele la injusticia. A Teresa le dolía la injusticia porque estos niños tenían que sufrir una guerra. Bien, pues hay un personaje en la Biblia que también sufría de lo mismo que sufría Teresa y se llama Habacuc. Habacuc era un profeta y Habacuc se identificaba con la misma causa. ¿Por qué Dios permite que su pueblo elegido, que el pueblo de Judá pecara? ¿Y por qué permitía Dios que Babilonia, o por qué mejor Dios usaba a Babilonia para castigar a su pueblo? Cualquiera podría pensar, Dios, ¿qué está pasando aquí? Y eso era lo que Habacuc le preguntaba a Dios. Y el primer punto de esta reflexión es ese. ¿Qué hizo Habacuc en medio de sus circunstancias? ¿Qué hizo Habacuc sabiendo que él era un profeta, que él era un llamado de Dios? Y ese Dios al que él seguía, al que él escuchaba, ese Dios de quien él recibía palabra para su pueblo, estaba entregando a su propio pueblo a un enemigo. ¿Por qué Dios no lo defendía? ¿Por qué lo entregaba de esa manera? Más o menos era la lucha en ese entonces para Habacuc. Y entonces Habacuc le pregunta a Dios. ¿Qué hace Habacuc? Preguntarle a Dios. Con valentía va al Señor y le pregunta a Dios qué pasa. Y tal vez podemos pensar a veces, no, qué pena con Dios, yo tan atrevido, ¿no? Ir a preguntarle porque Dios es Dios. ¿Quién soy yo para ir a preguntarle a Dios? Y yo pienso que en el dolor, en el sufrimiento, cuando estamos en la vergüenza, en la burla, cuando somos objeto de traición, cuando tal vez nos han desnudado, hemos confiado a alguien nuestro secreto más grande y nos desnudó en público comentándolo y nos dejó en vergüenza, tal vez en la tentación o cuando estamos sufriendo de pronto, pasando necesidad, hambre, sed u opresión, en fin, cualquiera que sea la circunstancia adversa, es decir, en el sufrimiento. Es allí donde indefectiblemente terminamos preguntándole al Señor o reclamándole respuestas. Usualmente no llegamos a conocer a Dios cuando estamos bien. Hay una amiga nuestra que vive en Suecia y ella nos dice qué difícil es predicar la palabra de Dios en este país, porque es que aquí nadie necesita nada, todos tienen de todo y les sobra, no necesitan a Dios, piensan que no necesitan a Dios. Qué difícil es predicar a unas personas cuando no pueden ver a Dios porque simplemente no tienen necesidad de Él. Por eso es que en el sufrimiento vamos como Habacuc al Señor y nos atrevemos a preguntarle aún lo que en condiciones normales no seríamos capaces de preguntarle. Pero Habacuc no le pregunta al Señor desde una queja de pataleta. Discúlpenme la expresión. Habacuc va al Señor y clama con dolor. Le dice, Señor, no entiendo. Lo mismo que le pasaba a Teresa. La queja de Habacuc era producto de estar abrumado ante el sufrimiento de los suyos y de ver que Dios lo estaba permitiendo. Habacuc 1:1 dice, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Yo clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver acaso estas maldades?
¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que yo mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. ¿Le parece parecida esa situación? Tal vez eso es lo que nuestro país está viviendo. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Y en ese momento, ¿qué pasa? El Señor le responde a Habacuc y le dice: observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aun si alguien se los dijera. O sea, el Señor contestó a Habacuc. Cuando tú vas al Señor y le preguntas, Él siempre te va a contestar. Siempre. Y Él responde y le dice: mira, es que lo que yo estoy haciendo ustedes tal vez no lo pueden ver, pero no pierdan la confianza. Acuérdense que Habacuc era un profeta, entonces Dios le hablaba para que él le hablara a su pueblo. Y ese es mi segundo punto. Dios te va a responder, pero no solo eso. Cuando tú le clames por respuestas de justicia, Dios va a responder, pero lo va a responder desafiando tu fe. Porque Dios siempre va a desafiar la fe de los que confiamos y dependemos de Él. Es la fe la que nos sostiene. Sin fe es imposible agradar al Señor, dice la palabra. Es decir, más o menos el Señor decía: mire, puede ser que aparentemente lo estén perdiendo todo, pero lo único que no pueden perder es la fe en que yo voy a hacer algo. Esperen, aguanten un poco. ¿Qué le había pasado a Habacuc? Habacuc había puesto sus ojos en las circunstancias. Habacuc dejó tal vez de mirar ese Dios que él conocía y fue a ver todo lo que sucedía a su alrededor. Lo mismo que le pasó a la novicia Teresa: sufrimiento, 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 guerra, guerra, guerra. ¿Dónde está Dios? No lo veo. Pero Dios le responde a Habacuc, y entonces al contestarle le recordó con quién era que estaba hablando. Y miren lo sorprendente en el capítulo siguiente de Habacuc. Son apenas 3 capítulos. Le invito a que lo lea esta semana en su devocional. Y entonces habla Habacuc, dice: el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas. Esta mañana hablábamos de la visión. Esta visión, le dijo el Señor a Habacuc, es para un tiempo futuro. Describe el fin y esto es lo que se va a cumplir. Y le dice el Señor a Habacuc: y aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. Y cuando Dios pone su palabra sobre algo, es porque lo va a hacer. Porque Dios cumple, porque Dios nunca quebranta su palabra. ¡Qué tremendo esto! Le dice: espera con paciencia, porque sin lugar a dudas va a suceder, no se tardará. Y le dice a Habacuc: mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Otra versión de la Biblia dice: el justo vivirá por la fe. Otra vez el Señor le dice: ojo, Habacuc, ojo, porque es la fe. El que se mantenga, el que mantenga la fe viva, verá el cumplimiento de mi promesa. Es lo que yo veo ahí. Y entonces, seguido de esto, ojo, Dios hace una declaración impresionante de lo que iba a suceder. Y entonces el Señor dice, el Señor de justicia dice: ¿qué aflicción les espera a los deshonestos? ¿Qué aflicción les espera a los ladrones? ¿Qué aflicción les espera a los arrogantes? ¿Qué aflicción les espera a los que
extorsionan y se enriquecen con el crimen. ¿Qué aflicción les espera a los que se enriquecen con la corrupción? Porque su esfuerzo al final será en vano. Muchos se embriagan y abusan de las personas que embriagan, o sea, los violan, los desnudan. Pues todos estos, dice el Señor, quedarán deshonrados y desnudos, aún los idólatras. ¡Wow! Yo creo que así quedó Habacuc, en silencio. Dios habló y Dios dijo lo que iba a hacer. ¿Quién puede acaso contradecir al Señor en su soberanía? Y entonces algo sucede con Habacuc. Luego Habacuc se levanta y dice: he oído de ti, Señor, todo acerca de lo que haces y estoy maravillado por tus hechos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez, Señor, como lo hiciste en el pasado, y en tu enojo recuerda tu misericordia. Miren, empezó a cambiar la oración de Habacuc. Habacuc sabía nuevamente quién le había hablado. Sabía quién era el Señor, y entonces como que el Señor le refrescó la memoria, ¿cierto? Y entonces Habacuc hace esa oración. ¿Y cómo está orando? ¿Ustedes saben qué es la jurisprudencia? Habacuc comenzó a orar clamando, pero con la jurisprudencia de Dios. ¿Qué quiere decir jurisprudencia? Quiere decir lo que Dios había hecho antes. Lo puede volver a hacer ahora. Es un término jurídico. Si ya hubo una sentencia antes, pues hoy esa misma sentencia puede volver a ejecutarse, y comienza Habacuc a recordar las cosas poderosas que Dios había hecho por él y por su pueblo. Y entonces dice en el capítulo 3: esperaré en silencio el día venidero, cuando Dios venga a hacer justicia. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, y se pierda la cosecha de oliva, y los campos queden vacíos y no den fruto, y aunque los rebaños mueran y los establos estén vacíos, dice Habacuc, aún así me alegraré en el Señor. Se le fue la tristeza al hombre. Dice: aún así me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Y aquí, ¿qué pasa con Habacuc? Habacuc recupera la esperanza en su declaración de fe. Mientras Habacuc oraba recordando las maravillas del Señor, su fe otra vez volvía a crecer, y su confianza en el Señor también, y su seguridad en que el Señor iba a obrar al final en favor de su pueblo. Y es aquí, iglesia, donde el poder del Evangelio nos da la certeza de la salvación y que Dios es soberano. Y aunque pareciera que se le cayó el lápiz en algún momento de nuestra vida, Él no se ha olvidado de nosotros, y al final siempre nos dará su victoria. Amén. Amén. Gracias. Bien, vamos concluyendo nuestro mensaje. Y entonces usted se estará preguntando: bueno, ¿y qué pasó con Rigmor? La pequeñita preguntona. ¿Y qué pasó con Henry, el que estaba esperando el milagro de su voz? ¿Y qué pasó con la hermana Teresa? Los protagonistas de la película. Bien, pues al final estos pilotos bombardean
y el edificio por dentro se desploma y los atrapa a todos en el sótano. Y queda la hermana Teresa atrapada y ella empieza a preguntar quién está por ahí. Le contesta Rigmore a unos metros. Y comienzan a hablar. Entonces Rigmore le pregunta a Teresa, ¿nos iremos al cielo? Y Teresa le dice, sí, nos iremos al cielo. Le dice Rigmore, ¿Jesús nos está esperando? Y le dice ella, sí, así es, estoy segura de que sí nos está esperando. Y adivinen qué pasó. Ambas mueren. Yo sé que le conté el final de la película, pero no importa. Igual mírela, igual va a llorar. Ambas mueren. Pero sabían con quién se habían ido. Tal vez en el último momento, Teresa recibió lo que tanto anhelaba, y era esa revelación de parte de Dios, cuando en medio de estar atrapada en el sótano puso su confianza finalmente en Él y entendió que no era por flagelarse, sino era por poner su fe y confiar en Él. Y llevó a esta pequeña y a otros muchos al cielo. ¿Qué pasó con Henry? Henry no murió. Adivinen qué pasó. Volvió a hablar. ¡Wow! Recibió su milagro. Mientras ellas se fueron con el Señor, Henry todavía no era su momento de irse. Pero también recibió su milagro. ¿En medio de qué? En medio del sufrimiento. Porque él perdió el habla cuando vio una escena de un bombardero que acribilló a unas personas. Y fue tal el shock emocional que quedó sin voz. Y tuvo que necesitar otra escena, igual o más fuerte aún, para recuperarla. Cuando vio a todos sus amiguitos, unos heridos y otros fallecidos, y llega el jefe de los bomberos y le dice, ven niño, tú vas a mirar a cada uno de estos pequeñines y vas a apuntar en tu agenda, porque él cargaba una agendita para poderse comunicar, y le dice, vas a apuntar ahí cómo están vestidos y si los conoces, cómo se llaman, y les vas a decir a los papás a dónde los llevamos. Y entonces él, asustado, comienza a escribir. Y cuando se para así enfrente de todos los papás que estaban esperando qué iba a pasar con sus hijos, entonces le dicen, ¡habla! Y él tenía su agendita de notas, pero no podía hablar. Y es en ese momento donde ocurre el milagro. Y habla. Y comienza a decirle a los papás, hay una niña de medias amarillas con faldita roja y casaca azul. Ella está viva y la llevaron a tal hospital y sus papás se levantan. Esa es mi hija y sale corriendo. Y el niño otra vez volvía y otra vez. Vean la película. Lo único que el Señor nos pide es que no perdamos la fe en medio del sufrimiento. Lo único que el Señor nos pide es que sigamos confiando, así como hizo Habacuc. Venimos por el milagro tal vez y lo recibimos, pero muchas veces ¿qué hacemos luego? Nos vamos. El reino de Dios está al alcance de todos, pero no es para todos, iglesia. El reino de Dios es para el de corazón agradecido, que permanece en la misma actitud de Habacuc, que a pesar de todo, recordó quién era su Dios y lo adoró. Y habló, profetizó. Mismo que estaba haciendo Yolanda ahora con la palabra, no pierdas la fe. Pero yo te digo algo, si hoy no recibes tu milagro, no pierdas la fe, sigue confiando en el Señor, pero si lo recibes, no te apartes. No te apartes. Dios es más que un milagro.
Hay propósito detrás de cada milagro del Señor. Hay algunos, tristemente, que están con Dios mientras hace el milagro, pero después dan la espalda y se van. Es triste. El Salmo 81:11 dice, habla el Señor y dice, pero mi pueblo no quiso escuchar. Mi pueblo no quiso que yo estuviera cerca de ellos, así que dejé que siguieran sus tercos deseos y que vivieran según sus propias ideas. En otra versión dice, dejé que hicieran lo que les diera la gana. Esa palabra es durísima para mí. O sea, es como el Señor diciendo, mire, no, tanto les insistí, pero no quisieron voltear a mirarme. Bueno, entonces el Señor aparta su rostro y dice que los entrega entonces a su necedad y a sus deseos. Está bien, quieren andar sin mí, bueno, ok, no puedo hacer nada, porque Dios no te obliga a que lo sigas. Esa es la fe. Pero el Salmo 8:17 dice que somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero que si vamos a participar de su gloria, también tenemos que participar de su sufrimiento. ¿El punto cuál es? Todos queremos la gloria de Dios, pero no queremos pasar por el sufrimiento. Pero el sufrimiento es necesario. Lo que pasa es que no es lo mismo pasar por el sufrimiento sin Jesús que pasar por el sufrimiento con Jesús, porque Él siempre es y será nuestra firme esperanza de gloria. Podemos confiar en Él, iglesia, aunque las circunstancias digan lo contrario. El Señor ha dicho que Él traerá la victoria siempre sobre los suyos, sobre sus hijos. Podemos confiar en Él. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos y me acompañes en esta pequeña oración. Señor, tal vez mis circunstancias, Señor, han hecho que yo deje de mirarte. Tal vez lo que yo veo alrededor de mi vida me hace preguntarme en dónde estás. ¿Acaso se te cayó el lápiz? ¿Acaso te olvidaste de mí? ¿Te olvidaste de mi familia? ¿Te olvidaste de mi país? ¿Qué pasa, Señor? Pero el Señor te dice, no pierdas la fe. Recuerda con quién has caminado hasta hoy. Recuerda quién te ha traído hasta aquí. Recuerda los milagros que yo he hecho en tu vida. Entonces ora y profetiza y diles a otros que mi nombre es digno de confianza, que no hay otro nombre mayor. Señor, enséñame y ayúdame a mantener mi fe, Señor, a permanecer hasta el fin. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Iglesia, la puerta